Historia 1. El vigilante. Hace unos 10 años conseguí un trabajo como vigilante nocturno en un aparcamiento para una antigua empresa de transporte pesado. El lugar albergaba alrededor de 150 camiones fuera de funcionamiento y se encontraba en una zona aislada de la ciudad. Mi turno era de 12 horas, de 7 de la tarde a 7 de la mañana, y trabajaba completamente solo. Desde el principio me di cuenta de lo solitario y silencioso que era el lugar, lo cual era un poco difícil de soportar. Sin embargo, después de unos días me acostumbré a la soledad y el silencio. Cuando comencé, me presentaron a Damián, el guardia del turno nocturno anterior en esa zona. Lo habían transferido al turno de día después de que un colega se fuera, lo que me abrió el puesto. Damián era muy conversador, aunque yo no era muy conversador, él me parecía una buena persona. Antes de comenzar mi primer turno, Damián me entregó un escapulario de madera, diciendo que estaba bendecido. Me aconsejó usarlo si escuchaba ruidos extraños como susurros, silbidos o llantos. Según él, estos ruidos eran provocados por espíritus burlones que se encontraban en el lugar. Me explicó que si sucedía algo así debía abrocharme el escapulario, decir 2 Padre Nuestros y quedarme tranquilo. Su gesto me pareció muy amable, aunque realmente no creía en esas cosas. Acepté el regalo y le agradecí. Esa primera noche todo transcurrió con normalidad. Mi trabajo consistía básicamente en asegurarme de que nadie entrara al estacionamiento a robar piezas de los camiones. Para ello, hacía rondas periódicas por el lugar. La empresa también contaba con otro estacionamiento cercano, donde se ubicaban los camiones operativos y la sede administrativa. Allí trabajaban otros 2 guardias con los que podía comunicarme por radio. En las primeras semanas, el silencio y la rutina marcaron mi turno. Sin embargo, una noche, aproximadamente 2 meses después de comenzar, sucedió algo extraño. Era casi medianoche y estaba terminando la segunda ronda del turno. Historia 2. El carro de hamburguesas. En 2013, mi padre sufrió un accidente cerebrovascular, ACV. Afortunadamente sobrevivió, pero lamentablemente sufrió graves consecuencias que lo dejaron sin poder trabajar por el resto de su vida. Mi padre siempre fue el principal sostén de la casa, ya que mi madre era ama de casa y cuidaba de mí y de mis 2 hermanos menores. Sin embargo, con esta nueva realidad las cosas cambiaron y ahora me tocaba a mí, como hija mayor, y a mi madre mantener a nuestra familia. Como acababa de graduarme de la escuela secundaria y mi madre nunca había trabajado fuera de casa, decidimos abrir nuestro propio negocio. Vendimos algunas cosas, ahorramos lo que nos quedaba de nuestros ahorros después de los gastos médicos de mi padre y compramos un carrito de hamburguesas. Esta idea funcionó bien porque podíamos trabajar de noche sin interferir con mis estudios universitarios. Durante el día, mi madre se ocupaba de las tareas del hogar, mi padre y mis hermanitos. Al principio fue difícil. Trabajar casi sin descanso era agotador y apenas ganábamos lo suficiente para sustentarnos. Sin embargo, poco a poco el negocio empezó a crecer. Como el carrito era móvil, empezamos a venderlo en eventos como conciertos, juegos deportivos y fiestas estudiantiles, lo que aumentó considerablemente nuestras ganancias. Sin embargo, trabajar hasta altas horas de la noche en eventos concurridos también tenía sus riesgos. Fue precisamente durante uno de estos acontecimientos que viví una experiencia aterradora, algo que me dejó una profunda impresión. Había un partido de béisbol en un estadio recién construido en una zona aislada de la ciudad. Fue un choque muy esperado y ampliamente publicitado entre 2 de los mejores equipos locales. Aprovechamos para vender allí nuestras hamburguesas. El juego terminó alrededor de la medianoche y logramos vender todo lo que teníamos, extendiendo el viaje hasta las 2 de la madrugada. Estábamos limpiando y recogiendo cosas cuando mi hermano de 13 años llamó desesperado a mi madre y le dijo que mi padre estaba teniendo una convulsión. Las convulsiones eran una de las secuelas frecuentes del ictus, pero aún así, siempre daban miedo. Le pedí a mi madre que viniera a casa y cuidara de mi padre, mientras yo terminaba de organizar todo y la esperaba. Ella dudaba, pero como todavía había otros vendedores y gente alrededor, aceptó y se fue. Sin embargo, poco después todos empezaron a irse y me encontré solo. Me subí al carrito para terminar de limpiar, al salir a recoger lo que quedaba, me di cuenta de que no había nadie alrededor. Era un aparcamiento grande, vacío y mal iluminado. Miré el reloj, eran las 3:30 de la madrugada, llamé a mi madre, quien dijo que estaba en camino. No quería preocuparla, así que mentí, diciendo que todavía había gente por ahí. Mientras lavaba los utensilios dentro del carrito, escuché que alguien golpeaba la ventana del mostrador. Respondí que estaba cerrado, pero se repitió el golpe. Pregunté quién era, pero nadie respondió.
Abrí la ventana para comprobar y no vi a nadie. El aparcamiento estaba completamente vacío. Salí a dar un paseo en el carrito, pero no había señales de nadie. Regresé adentro, tratando de ignorar lo que había sucedido. De repente, los golpes comenzaron de nuevo, más fuertes e insistentes. Me armé de valor, abrí la ventana una vez y, una vez más, no había nadie. Sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo y decidí terminar lo que estaba haciendo. Pero mientras intentaba continuar, el ruido se hizo más intenso. Parecía como si decenas de manos golpearan la estructura metálica del carro al mismo tiempo. El sonido resonó por todas partes. Aterrada, me tiré al suelo y me tapé los oídos, intentando ignorar el ruido. Mi mente estaba en pánico. Comencé a gritar y llorar incontrolablemente mientras los golpes continuaban. En medio de la desesperación, escuché a mi madre gritar mi nombre afuera. Era ella. Finalmente, salí de mi trance y corrí a abrir la puerta. Historia 3. La morgue. Mi nombre es Alma y soy tanatopraxista. Para quienes no lo saben, un tanatopraxista es la persona que recibe y prepara los cuerpos de los difuntos para luego entregarlos a los familiares para los ritos funerarios. Este es exactamente el trabajo que llevo haciendo en un hospital público desde hace más de 15 años. El hospital donde trabajo es el más grande y concurrido de la ciudad, lo que significa que tenemos una carga de trabajo intensa. Lamentablemente, muchos de los cadáveres que recibo a diario pertenecen a víctimas de accidentes de tráfico, ya sean de coche o de moto. Generalmente estos cuerpos llegan en condiciones deplorables, de manera que a ningún familiar le gustaría ver a un ser querido. En estas situaciones, hago todo lo que está a mi alcance para reconstruirlas y tratar de que se parezcan lo más posible a la persona que fueron en vida. Es una tarea difícil y por mucho que lo intente, no siempre hay mucho que pueda hacer. Aún así, siempre trato de darle al difunto la mayor dignidad posible. Mi área de trabajo está en un sótano, lejos de las oficinas, salas de emergencia y centros quirúrgicos, es decir, la sala de estar. Desde hace unos años cubro el turno de noche. La morgue es exactamente lo que imaginas, un lugar oscuro, silencioso y aislado, lleno de cuerpos inertes que, hace apenas unas horas, eran personas como tú y como yo. Caminaron, rieron e hicieron planes para un futuro que, para ellos, nunca llegó. Desde que comencé a trabajar aquí me di cuenta de que hay mucho más allá de este plano de lo que imaginamos. Sí, he visto personas que no pertenecen a este mundo, objetos que se mueven solos, he escuchado risas, llantos, susurros y hasta he visto sombras caminando. Al principio todo esto me asustó, pero con el tiempo nos acostumbramos y lo dejamos pasar. No los molesto y ellos no me molestan. Simplemente hago mi trabajo y sigo adelante. Sin embargo, hace unos años, un evento realmente me sacudió y hoy voy a compartirlo con ustedes. Esa noche, como siempre, llegué a tiempo a mi turno. Mientras caminaba por el pasillo, me encontré con Mireia, una compañera, y le pregunté cómo iba el turno y si teníamos mucho trabajo. Ella respondió que no había nada, algo que me sorprendió gratamente, ya que era sábado, día con un alto índice de accidentes en la ciudad. Todo hacía indicar que sería la primera noche de sábado tranquila en mucho tiempo. Sobre las 11 de la noche, Margot, una de las recepcionistas, me informó que Manuel, mi colega y amigo desde la universidad, no vendría a trabajar esa noche. Me pareció extraño, ya que, en 7 años de trabajo juntos, él nunca había estado ausente. Pensé que debía ser algo serio para que decidiera perdérselo. Pensé en llamarlo más tarde para saber qué había pasado. Manuel y yo nos conocimos en la universidad. Al principio nos agradamos y empezamos a salir, pero con el tiempo nos convertimos en mejores amigos. Después de graduarnos nos distanciamos un poco por el trabajo, pero hace 7 años él empezó a trabajar en el mismo hospital y desde entonces somos compañeros de trabajo. La noche transcurrió en una extraña calma. Aunque esto suena bien, cuando estás acostumbrado a un ritmo frenético, estar ocioso puede ser más tortuoso que tener mucho trabajo. De repente comencé a sentirme muy cansado. Para evitar el sueño decidí subir a la terraza a fumarme un cigarrillo, algo que hacía con Manuel. En ese momento lo extrañé y recordé que aún no lo había llamado. Cogí el móvil para llamar, pero 2 enfermeras subieron a la terraza, tan desocupada como yo. Empezamos a hablar y terminé olvidándome de llamar a Manuel. Pensé que si era algo importante me habría contactado. Después de un tiempo decidí volver a la morgue. En el camino vi a Manuel que venía en dirección contraria. Lo llamé, quería saber qué había pasado, pero él solo me miró, sonrió como siempre y se fue directo a su habitación. Fui tras él, pero antes de entrar vino corriendo una enfermera y me detuvo, diciendo que Manuel había tenido un accidente y estaba en urgencias en estado crítico. Estaba confundido.
¿Qué quieres decir con en caso de emergencia? Lo acababa de ver entrar a su habitación. La enfermera me miró como si estuviera loca y repitió que estaba grave en urgencias. Con el corazón apesadumbrado, corrí a la habitación de Manuel. No había nadie allí. Un escalofrío recorrió mi cuerpo y supe en el fondo que lo peor había sucedido. Mientras caminaba hacia la sala de emergencias, vi a las enfermeras trayendo una camilla con el que sería el primer cuerpo de la noche. Ellos lloraron. No necesitaba que nadie dijera nada, era Manuel. En ese momento, el dolor que sentí fue indescriptible. Nada te prepara para perder a un querido amigo, incluso si estás acostumbrado a afrontar la muerte. Más tarde supe que Manuel tenía un fuerte dolor de cabeza ese día, algo que pensó que era una de sus migrañas comunes. Decidió conducir hasta el hospital, pero a unas cuadras, un conductor ebrio lo atropelló a gran velocidad. Manuel perdió el control del coche, volcó y resultó gravemente herido. El conductor salió ileso. Cuando estaba a solas con el cuerpo de mi amigo, hablaba con él, como lo hacía todos los días. Le dije cuánto lo amaba y que lo extrañaría mucho. Le agradecí que viniera a despedirme y le pedí que descansara en paz. En ese momento, juro que vi en el rostro de Manuel mostrar una leve sonrisa. Fue con esa misma sonrisa que entregué su cuerpo a su familia. Historia 4. El hotel. Hace 2 años comencé a trabajar como asistente de limpieza en un conocido hotel de la ciudad. Al principio trabajaba en el turno de mañana, pero en cuanto hubo vacante para el turno de noche pedí un traslado. ¿La razón? El salario era mejor. Me gustó mucho el turno de noche. Todo estaba más tranquilo, había menos cosas que hacer, y en temporada baja, el trabajo era casi inexistente. Básicamente, pasaba horas jugando en mi teléfono o mirando las redes sociales, simplemente caminando por los pasillos de vez en cuando para que las cámaras pudieran verme y yo pudiera justificar mi pago. Sin embargo, no todo es perfecto, y una de esas noches tranquilas terminó convirtiéndose en la experiencia más aterradora de mi vida. Era casi medianoche y yo estaba en el último piso haciendo el inventario de mi carrito. Fue entonces cuando, de repente, escuché ruidos extraños provenientes de una de las paredes. Primero, un golpe fuerte, luego una secuencia de golpes muy fuertes. Mi primera reacción fue pensar que había una pelea dentro de una de las habitaciones. El protocolo decía que llamara a seguridad en estos casos, pero decidí esperar un poco y escuchar con más atención. Permanecí en silencio, tratando de captar algún sonido de conversación o voz, pero lo único que podía oír eran golpes. De repente escuché sollozos. Sonaban como el llanto de una mujer, seguido de una voz baja, murmurando algo que no podía entender. Cuando me acerqué a la puerta para tocar, comenzaron a oírse pasos. Alguien parecía estar caminando de un lado a otro dentro de la habitación, seguido de más golpes y sollozos. Eso me puso muy intranquilo. Envié un mensaje al grupo de trabajo por WhatsApp informando lo sucedido y me pidieron el número de habitación. Di la información y, unos segundos después, la recepcionista respondió diciendo que la habitación estaba vacía. Me quedé perplejo. Era imposible, ya que podía oír claramente a alguien dentro. Les pedí que enviaran a un guardia de seguridad para comprobarlo, pero confieso que estuve tentado de abrir la puerta yo mismo. El miedo, sin embargo, era más fuerte, así que decidí esperar. Mientras tanto, los ruidos continuaron. Eran tan fuertes que se podían escuchar incluso desde muy lejos, como si alguien estuviera golpeando las paredes con todas sus fuerzas. Unos minutos más tarde llegó la seguridad. Lo llevé a su habitación, pero tan pronto como el ascensor se abrió en el piso, los ruidos cesaron. Entramos juntos a la habitación, para nuestra sorpresa, no había nadie allí. El lugar estaba completamente vacío. Buscamos en el baño y en todos los rincones, pero no encontramos nada. Lo que más me intrigó fue la sensación de opresión que transmitía el entorno. Fue pesado y difícil de explicar. Le pedí al guardia de seguridad que golpeara la pared para ver si el sonido era similar al que había escuchado. Y fue exactamente lo mismo. Después de eso, revisamos las otras habitaciones del piso, pero todas estaban desocupadas. La extraña sensación, sin embargo, solo existía en esa habitación. Estaba confundida y nerviosa. Nunca había experimentado algo como esto. Cuando terminé mi turno y me fui a casa, no podía dejar de pensar en lo sucedido. Tan pronto como llegué, recibí una llamada de Doña Rosa, una empleada veterana del hotel. Me explicó que no era la primera vez que pasaba algo así en ese piso. Según ella, años atrás, una mujer había sido asesinada en esa habitación por su propio marido. La historia fue trágica. La pareja se había quedado a pasar las vacaciones,
pero esa misma noche, el hombre le quitó la vida a su esposa a golpes. En ese momento, el piso estaba vacío y nadie escuchó nada. El cuerpo de la mujer no fue descubierto hasta días después, cuando el personal fue a comprobar por qué la pareja no se había marchado. Cuando abrieron la puerta encontraron a la mujer muerta, pero su marido ya se había dado a la fuga. Fue capturado días después por la policía. Desde entonces, muchos empleados e invitados han informado haber escuchado los mismos golpes y llantos que escuché esa noche. Dicen que el alma de esa mujer sigue atrapada en esa habitación. Después de escuchar la historia de Doña Rosa, todo tuvo sentido, pero desde ese día evité el último piso y me mantuve alejado de esa habitación. Historia 5. El hombre del camión. Mi nombre es Amanda, soy enfermera desde hace más de 20 años. Desde que me gradué trabajé durante el día en un hospital de mi ciudad. Actualmente tengo 40 años, estoy casada y madre de 2 adolescentes. Pero hace 10 años, cuando acababa de cumplir 30 y mis hijos eran pequeños, quería tener más tiempo para dedicarles. Mi apretada agenda en el hospital hacía que pasaran buena parte del día con una niñera, y eso me hacía sentir muy culpable. Sentí que me estaba perdiendo los momentos más importantes de su infancia. Entonces decidí dejar el hospital y comencé a trabajar de forma privada. Fue entonces cuando me contrataron para cuidar a una anciana en su casa durante la noche. Mi turno era de 8 horas, desde las 4 de la tarde hasta la medianoche. Después de aproximadamente un año en este trabajo, tuve la experiencia más aterradora de mi vida. Esa noche, como de costumbre, salí del trabajo alrededor de la medianoche y me preparé para irme a casa. Sin embargo, al intentar arrancar el coche, empezó a tener problemas. Hace unos días presentaba signos de fallo mecánico, pero no había tenido tiempo de llevarlo al taller. Aún así funcionó, pero esa noche el fallo empeoró. Intenté arrancar el coche varias veces, sin éxito, hasta que finalmente arrancó. Sin embargo, al intentar dar marcha atrás para salir del estacionamiento, se apagó nuevamente. Cuando conseguí que arrancara de nuevo, pensé que podría ser peligroso intentar llegar a casa con un coche averiado, sobre todo porque era un viaje largo. Algo podría pasar en el camino, y a esa hora de la mañana sería peligroso. Para empeorar las cosas, había olvidado mi celular en casa. Sin forma de comunicarme con mi esposo, me senté en el auto, tratando de mantener la calma y pensar en una solución. Cerca había una tienda abierta las 24 horas. Fui allí, compré unos dulces y le pedí al encargado que me prestara su celular para poder llamar a mi esposo. El teléfono sonó varias veces, pero no contestó. Esa noche, mi esposo había armado una carpa en el jardín con mis hijos, y probablemente estaban durmiendo profundamente o habían dejado sus celulares dentro de la casa. Antes de devolverle el teléfono al operador, le envié un mensaje de texto a mi esposo, esperando que la viera pronto. Ya había pasado una hora y era alrededor de la 1 de la madrugada. Todavía no había encontrado la manera de llegar a casa. Mientras estaba parado afuera de la tienda, pensando en una solución, vi un enorme camión de 18 ruedas acercarse y detenerse frente a mí. El conductor se bajó, probablemente preocupado por ver a una mujer sola en ese momento, y me preguntó si tenía algún problema. Aunque claramente lo había hecho, no quería revelar demasiado, así que dije que estaba bien. Insistió, y cuando le mencioné que el auto se había averiado pero que mi esposo vendría a recogerme, sonrió y dijo que sabía que yo había estado allí por un tiempo. Había pasado antes para hacer una entrega y me vio en ese mismo lugar, y cuando regresó decidió parar. El conductor parecía una buena persona. Insistió en que no quería dejarme sola en esa situación y se ofreció a ayudar. Al principio me negué, pero al darme cuenta de que tal vez tenía razón sobre la inseguridad de estar allí solo, le pedí que me llevara a la siguiente estación de servicio abierta 24 horas. Al menos allí sería más seguro y podría utilizar un teléfono público para volver a llamar a mi marido. Aceptando mi pedido, esperó mientras yo cerraba el auto y recogía mis cosas. Me subí a la camioneta y él comenzó a conducir por la carretera. Durante el viaje hablamos de cosas triviales, como mi familia y mis hijos. Sin embargo, noté que estaba reduciendo la velocidad y luego detuve el camión. Todavía podía ver la tienda donde estaba por el espejo retrovisor. Esto me alarmó y pregunté qué estaba pasando. Fue en ese momento que noté un cambio drástico en su actitud y el miedo empezó a apoderarse de mí. Tomé una decisión terrible al confiar en ese hombre, y errores como ese suelen salir costosos. Mientras miraba al frente, el hombre me preguntó, «Su marido realmente no vendrá, ¿verdad?». Iba a responder, pero antes de que pudiera decir algo, él continuó, «A nadie le importas. Si realmente le importaras, ya estaría aquí. Si le importara, se habría dado cuenta de que no estabas en casa y te habría llamado. Si realmente le importara,
te habría dado un buen auto y no uno que te pueda dejar tirado en cualquier lugar. Ni siquiera tienes teléfono celular. Empecé a llorar de puro miedo y le rogué que me dejara bajar de la camioneta. Él simplemente respondió crípticamente, nos aseguraremos de eso. No especificaba a quién se refería, vamos, parecía estar hablando de otra persona. Sentí un terror absoluto. Le rogué nuevamente que me dejara ir, diciendo que esperaría a mi marido. Fue entonces cuando me di cuenta de que él estaba mirando al frente, sin apartar la mirada de mí. Parecía estar en una especie de trance. De repente me preguntó, ¿quién te creó? La pregunta me desarmó por completo. Lo miré confundida, pero respondí, mi madre. Mi madre me crió. Finalmente me miró y dijo simplemente, buena respuesta. También tuve una madre que me crió. Y eso es lo que te está salvando la vida hoy. Después de decir estas palabras, volvió a mirar hacia adelante, respiró hondo, sacó su celular y me lo entregó. Él dijo, llama a tu marido y dile que venga a buscarte. No llames a nadie más que a él. Entendí que esas palabras significaban algo serio. Si mi marido no respondía, ese podría ser mi fin. Con manos temblorosas y pánico, marqué su número, rezando para que respondiera. El teléfono sonó varias veces sin respuesta. Sentí que el corazón se me iba a salir del pecho. Finalmente, cuando perdí la esperanza, escuché su voz. En ese momento solté todo el aire que tenía, y tratando de parecer tranquila, le expliqué que mi auto se había averiado y que necesitaba que viniera de inmediato. Mi esposo, ajeno a lo que estaba pasando, dijo que tomaría algún tiempo, ya que necesitaba guardar sus herramientas y llevar a los niños a la casa, ya que todavía estaban en la tienda. Sentí una desesperación indescriptible. Controlé el temblor de mi voz y dije con firmeza que necesitaba que viniera ahora. Le devolví el teléfono al hombre, que seguía mirando al frente. Me senté derecho en el banco, mientras observaba la tienda a lo lejos por el rabillo del ojo. Los siguientes minutos parecieron una eternidad. El silencio solo fue roto por el sonido de mi corazón latiendo rápidamente. Fue entonces cuando, por el retrovisor, vi las luces de un coche aparcando junto a mi vehículo averiado. El camionero también se dio cuenta, antes de que yo dijera nada, dijo, bájate del camión y ve a su encuentro. Abrí la puerta rápidamente, salí casi tropezando y corrí por la calle hacia el auto de mi esposo. Cuando lo alcancé, que ya había bajado del auto con las herramientas en la mano, le grité que guardara todo, se subiera al auto y regresara a casa lo más rápido posible. Me miró como si estuviera loco y me preguntó qué estaba pasando. Le respondí que se lo explicaría en el camino. Hizo lo que le pedí, guardó sus herramientas, se subió al auto y se alejó a toda velocidad. Al pasar junto al camión, que seguía en el mismo lugar, no me atreví a mirarlo. Solo quería salir de allí. Sin embargo, noté que el camión empezó a seguirnos. Le dije a mi marido que acelerara. Estaba confundido porque aún no le había dicho nada, pero siguió mi orden. Más adelante vi una salida. Cuando giramos a la derecha para tomar el camino de regreso a casa, el camión siguió recto. El alivio que sentí fue indescriptible. Finalmente, de camino a casa, le conté a mi marido lo que había pasado. Se puso furioso y empezó a regañarme por mi imprudencia al subirme a la camioneta de un extraño. Me sentí horrible al saber que tenía razón. Mi imprudencia podría haberme costado la vida y dejar huérfanos a mis hijos. Este pensamiento me atormenta hasta el día de hoy. Nunca denuncié el caso, porque no tenía suficientes detalles, ni siquiera anoté la placa del camión. La descripción del conductor era genérica, podía ser cualquiera. Hasta el día de hoy me pregunto si ese hombre era un asesino o si simplemente estaba jugando cruelmente con una mujer asustada. Prefiero pensar que era simplemente un hombre extraño que no tenía nada mejor que hacer. Esta experiencia cambió mi vida para siempre. Desde entonces, nunca más volví a confiar en extraños y nunca me subí al vehículo de alguien que no conocía.